Tengan ustedes buenas tardes. Mi nombre es José Enrique Velázquez, soy director general de seguimiento y evaluación del MIDIS y tendré hoy la labor de ser moderador de este evento. Les damos la bienvenida a una sesión más de miércoles de evidencia MIDIS. Un saludo especial a todas las personas que hoy nos acompañan y se encuentran conectadas vía Zoom. Me confirman que tenemos personas de los diferentes lugares y distritos del país y también personas conectadas desde otros países. Nos acompañan de Bolivia, Costa Rica, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos y Uruguay, a quienes brindamos también un caluroso saludo. Recordemos que este evento, además de la plataforma Zoom, se viene transmitiendo por YouTube para aquellas personas que por un tema de aforo no pudieron estar con nosotros vía Zoom. Tal y como hemos hecho anteriormente, vamos a dejar también colgado el video de la sesión en YouTube. Los miércoles de evidencia MIDIS constituyen un espacio institucional que busca promover el intercambio y reflexión de los hallazgos principales que provienen de estudios, evaluaciones e información en materia de desarrollo e inclusión social, y es promovida por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. Es parte de un compromiso constante de difusión de la evidencia que se viene generando. Hoy, miércoles 26 de agosto, la mesa redonda titula Exclusión social y desarrollo en territorios rurales del Perú y Latinoamérica. Sin más preámbulos, yo dejo con ustedes a la viceministra de Políticas y Evaluación Social, Claudia Benavides Vizcarra, quien brindará las palabras de inauguración del evento. Claudia, por favor. Muchas gracias, Quique. Yo ya pensé que había dado las palabras de bienvenida, pero igual, ante todos, el público que nos está escuchando por YouTube, a todos los funcionarios públicos de los distintos gobiernos locales, regionales, investigadores que nos están escuchando en este momento, tanto Alejandro, Ignacia, Carolina, y al equipo MIDIS que está escuchando también ahora, mi más cordial bienvenida al evento del día de hoy, miércoles de evidencia, siempre impulsado y organizado desde la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. Como estaba comentando, el día de hoy tenemos un tema muy importante vinculado y enfocado en el desarrollo rural, que para nosotros viene siendo una línea de trabajo desde nuestras políticas y desde todos nuestros programas sociales e intervenciones, ¿no? En especial, por ejemplo, con Jacobuña y Foncodes y todo el esquema que tenemos de ayuda para las poblaciones más vulnerables en esta zona, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, yo en realidad quisiera darle el paso ya a Alejandro, que creo que tiene la responsabilidad de ser el primer expositor de nuestro miércoles de evidencia, para tener más espacio en el tema de rondas de preguntas, intercambios de opiniones y los comentarios finales. Y le agradecemos a la señora viceministra sus palabras. Y solamente una pequeña indicación. La mesa redonda va a tener 2 presentaciones, cada una de ellas con una duración de 20 minutos, luego de lo cual habrá una ronda de análisis y comentarios que va a durar aproximadamente 15 minutos. Posteriormente tendremos un segmento de preguntas y respuestas. Los participantes podrán ir escribiendo sus preguntas a través de 2 modalidades que están presentes dentro de la plataforma Zoom. Una a través del chat, los invitamos a colocar sus preguntas a través del chat, y la otra en la sección de preguntas y respuestas que también está presente en la misma plataforma. Agradeceremos que las preguntas además indiquen la persona a la cual van dirigidas para poder orientarlo mejor. Como comentaba nuestra viceministra, la primera exposición es del estudio Identificando elementos claves para la toma de decisiones en el diseño e implementación de proyectos de desarrollo rural en el Perú. Este estudio analiza una serie de programas y proyectos desarrollados en nuestro país durante las 3 últimas décadas. A partir de dichos proyectos, busca recoger los principales aprendizajes y enseñanzas acumuladas en la práctica del desarrollo rural y superación de la pobreza en nuestro país. Va a estar a cargo de Alejandro Díez Hurtado. Alejandro es doctor en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales
en París. Es investigador en temas sociales y rurales, con especial énfasis en la organización y las relaciones políticas y económicas de poblaciones costeñas y andinas en Perú. Ha trabajado en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado y desde el año 1996 se desempeña como docente y jefe del Departamento de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Damos la bienvenida a Alejandro y lo dejamos frente al público. Con todos, un gusto estar con ustedes en esta, además en compañía de Ignacia y de Carolina en la mesa. Además, muchas gracias a José Enrique por la presentación. Voy a compartir pantalla para ver si pueden ver la pantalla, por favor. Sí. Perfecto. Ya. Colocar en modo presentación. No. Ok. El título es un tanto largo, pero lo que vamos a tratar de desarrollar es una especie de genealogía y aprendizajes a partir de una lectura de conjunto de proyectos de desarrollo desarrollado, un conjunto de proyectos de desarrollo desarrollados en el Perú a lo largo de las 2-3 últimas décadas, ¿no? La idea es aprovechar a partir de los casos, ¿no? Ver las lecciones que podemos aprender y cómo eso nos enseña algunas cosas respecto a qué tenemos que pensar para futuros y presentes proyectos de desarrollo rural en el Perú. Entonces, eso tuvo 3 componentes. Lo primero fue desarrollar una genealogía y una clasificación de proyectos. El segundo, sistematizar los proyectos de desarrollo de manera de ejemplo. Y tercero, establecer una guía para la toma de decisiones. Lo que voy a presentar ahora es una síntesis, ¿no? Que tiene los elementos generales y algunos de los elementos más importantes encontrados en el estudio, ¿no? Entonces, desarrollamos un análisis a partir de una docena de proyectos y programas desarrollados desde los años 90 en el Perú para recoger justamente estos elementos que podrían ser interesantes en base a 3 tipos de ejes distintos, ¿no? Uno es el objetivo del proyecto, el segundo es la metodología de transmisión de conocimientos y de activos, y el tercero es algunas modalidades de gestión del proyecto, ¿no? Entonces, hay todas 3 fases del producto, voy a pasar eso rápidamente. Bueno, lo que tenemos que pensar primero es que todos estos proyectos tienen que ser insertados en los contextos de transformación de la sociedad rural. O sea, en este lapso, en esos 30 años, han habido una serie de transformaciones que están todavía en curso, que marcan un espacio rural distinto, tanto en el Perú como en otros países de Latinoamérica y también en el mundo, ¿no? Entonces yo voy a detenerme sobre unos cuantos de estos elementos de situación, digamos, de proceso de transformación actual de la sociedad rural peruana. Lo primero es que las familias rurales son un agente de desarrollo distinto al que eran hace 30 años. Son unidades en promedio más pequeñas, un nivel educativo promedio también superior. Muchas de ellas viven en una situación que podría llamar de doble residencia. A nivel de la familia nuclear, algunos integrantes viven en el espacio rural, en diferentes partes del espacio rural, y otros en los espacios urbanos, ¿no? Lo segundo es que hay una expansión muy importante del mercado y las lógicas del mercado en los espacios rurales, tanto en términos de circulación de bienes y servicios, como en términos de los factores de producción, el trabajo, la transmisión de insumos para la producción, etcétera. O sea, digamos así, tenemos cada vez más un espacio rural que no es, digamos, tan autosuficiente como se suponía que era hace unas cuantas décadas, teniendo en cuenta que hace unas cuantas décadas también dependía en buena medida de la economía mayor. Lo tercero es que las familias rurales multiplican sus espacios y sus vías de generación de ingresos, y generan ingresos tanto en el espacio rural como en el espacio urbano, digámoslo así. Las estrategias económicas de reproducción familiar cubren un espacio económico y social más amplio que solo el ámbito rural, ¿no? Bueno, y estas familias se organizan para diferentes cosas, es decir, existe un espacio y un ámbito de la organización en el mundo rural, tiene que ver organización tanto para mejorar la producción, pero también para acceder a servicios, para defender recursos, para otros elementos. Entonces, una característica que podemos decir de la mayor parte de los proyectos analizados es que muchas veces
bueno, muchos de los proyectos que hemos analizado se centran en brindar soluciones técnico-productivas para generar una mayor producción agropecuaria orientada a mercado. Eso es más o menos una parte de la tendencia de buena parte de los proyectos, lo vamos a ver después en el tiempo, ¿no? Lo segundo es que existe dentro de todo, a pesar que hay ejemplos que muestran, o contraejemplos que muestran lo contrario, la mayor parte de los proyectos piensan en el espacio rural como esencialmente agropecuario, ¿no? Y no necesariamente consideran esta situación móvil de la población. Bueno, y lo tercero es que existe un proceso significativo de defensa de derechos, es más visto como un problema que como un elemento a considerar en los proyectos. Bueno, en este tiempo de 30 años de proyectos, hemos tratado de ordenarlos de tal manera que tengamos una mirada amplia del proceso de aprendizaje entre estos proyectos. Entonces hemos hecho un ordenamiento cronológico, hemos tratado de encontrar cadenas de aprendizajes entre proyectos en torno a los objetivos, los paradigmas y la gestión. Y hemos tratado de luego clasificar un poco los proyectos, que es lo que vamos a desarrollar enseguida. Este es un esquema bastante simple en el tiempo de algunos de los proyectos analizados, ¿no? Entonces, esta genealogía comienza con varios de los aprendizajes sacados por el PRODERM. Es un programa bastante grande y de muy larga duración. Bueno, incorporamos también a Pronamax, que fue un importante programa del Estado. Luego, toda una secuencia de nuevos proyectos que van apareciendo a partir de la década del 90, ¿no? Como FEA, Sierra Productiva, Marenas, corredores, aliados, el corredor Cusco-Puno, Sierra Sur, Sierra Norte, los proyectos Michacra Productiva, Michacra Emprendedora y Jacu-Wiña. Y entonces uno puede ver que hay una especie de secuencia de proyectos y entre muchos de estos hay sinergias y aprendizajes. Algunos de los elementos han sido incorporados de unos proyectos a otros, aprendidos e incorporados. Este aprendizaje supone también, vamos a decir así, incorporar cosas nuevas supone dejar en el camino algunas otras cosas que se hacían antes y que a veces también se echan de menos, ¿no? Entonces, a la hora de clasificar los proyectos, consideramos cuatro grandes temas, cuatro grandes factores, ¿no? El primer gran factor es la orientación económica del resultado esperado, entendiendo que podemos encontrar como dos grandes opciones, ¿no? Uno es, por ejemplo, impulsar a los productores para que entren al mercado, ¿no? Y que tengan una inserción exitosa productiva y tengan la entrada al mercado de la producción como una medida de medio de vida que los saca de la pobreza. Y otra es que dediquemos a la lógica de aprovisionar y dar seguridad alimentaria a las familias, es decir, un proyecto que orienta más combate a la pobreza, ¿no? Desde el punto de vista del beneficiario principal, distinguimos entre dos tipos de polos, ¿no? Lo primero es a quién, bueno, distinguimos tipo de beneficiarios individuales o familiares de beneficiarios más bien colectivos. Por otro lado, a nivel de la transmisión de la asistencia técnica, hay que distinguir entre las diferentes modalidades que existen para la transmisión de conocimiento y de prácticas de los proyectos, desde asistencia técnica especializada y privada hacia metodologías de campesino a campesino entre pares, ¿no? Por último, elementos que diferencian las modalidades de gestión, algunos que tienen que ver con diferentes grados de participación de los beneficiarios en la organización y funcionamiento del proyecto. A partir de aquí, podemos empezar a clasificar los distintos proyectos de acuerdo a sus opciones y si es que privilegian colectivos, unidades domésticas, mercado, provisionamiento, si son más centralizadas o más participativas, si tienen más apoyo profesional del Estado o de privados, en fin, este cuadro así no se entiende tanto, pero nos permite ver que hay diferencias y al mismo tiempo algunas semejanzas, ¿no? Lo más interesante es empezar a clasificar en esta lógica cómo con el tiempo los proyectos más se orientan a elegir beneficiarios como beneficiarios de las unidades domésticas antes que a los colectivos. Los proyectos que tenían beneficiarios claros a los colectivos son los más antiguos, algunos proyectos más recientes, pero no los más recientes. Es decir, la mayor parte de beneficiarios de este tipo de proyectos son fundamentalmente familias, ¿no? Buena parte de los proyectos tienen que ver también con el mercado, que son dos grandes tendencias. Hay también, vamos a decir, cierta disputa entre las lógicas más centralizadas y participativas, y también cierta tendencia a generar más participación de la misma población en la transferencia de tecnología. Entonces, a este nivel podemos ver en este esquema
como por ejemplo Haku Wiñay es un proyecto más híbrido frente a Pronamach, que es un proyecto que privilegiaba más un beneficiario colectivo y una transmisión de conocimiento beneficiario colectivo y transmisión orientada más a mantener el espacio antes que la producción, frente a otros proyectos como FEAS y Marenas que más bien se orientan a generar ingreso familiar y organizarse más hacia el mercado. Es decir, la tendencia de los proyectos es de lo colectivo a lo familiar y de las lógicas más de transmisión tecnológicas a las lógicas más de transmisión participativas. Eso lo podemos ver también en este espacio, en la lógica de que cada vez FEAS, Marenas, Sierra Sur, Sierra Norte, Chacra Productiva, Wiñay, desarrollan proyectos orientados más a, que involucran la participación en la gestión de los involucrados, de los beneficiarios, frente a otros proyectos que más bien centralizan las lógicas de la transmisión de conocimientos y el control. Y era el caso particular de programas de Sierra Productiva y de uno de los proyectos de CARE, que es el único proyecto privado que analizamos. Entonces, hay también cierta tendencia a este desarrollo de la metodología de campesino a campesino. Bueno, cuando tratamos de mirar los proyectos de acuerdo a una clasificación de sus objetivos, podemos encontrar como 4 tipos, yo propongo una clasificación de 4 tipos de objetivos, ¿no? Objetivos a nivel de las familias, objetivos a nivel de las localidades, objetivos que podemos llamar operacionales, que tienen que ver con cómo se hacen los proyectos, y objetivos que tienen que ver con modificar las condiciones del entorno. Cada uno de estos ítems tiene diferentes tipos de objetivos perseguidos por los proyectos. A nivel de las familias, reducción de la pobreza, incrementar ingresos, generar seguridad alimentaria, mejorar capacidad productiva, desarrollar emprendimientos rurales, inclusión financiera, inclusión al mercado. Todos estos son objetivos que se logran en el ámbito familiar, ¿no? Objetivos a nivel de las otras localidades tienen que ver con empoderamiento de organizaciones, empoderamiento de la comunidad, fortalecimiento del tejido social, digámoslo así, mejoramiento de infraestructura, etc. Son bienes que mejoran las condiciones de las localidades en las cuales se desarrollan los proyectos, ¿no? Objetivos operacionales tienen que ver con la administración directa de los recursos, la asistencia técnica, la introducción de tecnologías, las metodologías de concurso, la tecnología de bajos costos. Todos estos son objetivos que se han ido introduciendo en la dinámica también de los proyectos. Por último, hay una serie de objetivos que tienen que ver con transformar el entorno, conservar recursos naturales, revalorizar activos culturales, mejorar la equidad de género, generar corredores económicos, generar mercado de asistencia técnica. Todos son objetivos que están fuera de la familia y de la organización, tienen que ver con el entorno en el que se desenvuelve el desarrollo. Entonces, si tratamos de mirarlo desde la lógica un poco más comprensiva de los proyectos y de sus impactos generales, podemos pensar que los proyectos siguen 3 grandes tipos de objetivos vinculados a la transformación del espacio rural. Una primera es una lógica de acumulación familiar, o sea, siguen mejorar las condiciones de vida de las familias, mejorar sus activos, sus ingresos, sus condiciones de reproducción en general. Otro elemento distinto es generar una lógica de desarrollo comunal. Eso tiene que ver con organización, fortalecimiento organizacional, pero también con infraestructura y obra pública. Por último, hay una lógica de desarrollo territorial integrado, que tiene que ver con mercados, saberes, territorios. No está de más decir que estos 3 tipos de objetivos están relacionados entre sí, pero no siempre son considerados de la misma manera en los proyectos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver además con una lógica de para qué queremos los proyectos, cuál es el objetivo final del proyecto. A partir de esta lógica, tenemos 3 tipos de proyectos, tenemos 2 tipos de tensiones que se aprecia en el desarrollo y en la forma como son pensados los proyectos. Una primera gran tensión tiene que ver entre esta orientación al mercado y estas lógicas de aprovisionamiento de las familias. Es decir, se espera que las familias desarrollen sistemáticamente su producción y se integren exitosamente al mercado cuando muchas de las familias no están persiguiendo ese propósito. Su lógica es más de reproducción simple, aprovisionamiento, mejoramiento de capital, capitalizar la familia en otros elementos como por ejemplo la educación de los hijos, etc. Entonces, muchos de los proyectos generan de por sí esta tensión entre lo que el proyecto persigue, que tiene un objetivo económico importante y de desarrollo importante, lo que las familias persiguen, que no necesariamente es lo mismo, ¿no? Otra gran tensión importante que yo destaco es esta entre la lógica de generación de activos y crecimiento a nivel de las familias,
las familias, las unidades domésticas como destinatarios principales versus los colectivos como destinatarios principales. De hecho, uno aprecia un aprendizaje en la necesidad de que las familias capitalicen porque es más claro el impacto en la reducción de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Pero en el camino se ha dejado de lado un poco el desarrollo del colectivo y entonces se echa de menos esta contraparte institucional que podía venir de la mano con el desarrollo y incremento de activos familiares, ¿no? Al final, de acuerdo a sus objetivos, yo propongo una clasificación de 3 tipos de proyectos, ¿no? Proyectos que llamaré colectivos territoriales, que están orientados a mejorar los recursos, orientados a beneficiarios colectivos, que buscan centralizar proyectos y trabajados más técnicamente. No son precisamente los proyectos del MIDIS, corresponden más a los proyectos del Ministerio del Ambiente o Ministerio de Agricultura a veces. Hay una serie de proyectos familiares orientados a la inserción en cadenas productivas, ¿no? Eso sí, buscan desarrollar capacidad productiva, orientar al mercado, generar ingreso familiar, por lo general bajo formas descentralizadas o centralizadas, con una ejecución técnica profesional y también metodologías de campesino a campesino, pero menos. Y luego un tercer tipo de proyectos que están orientados a generar activos y reducir pobreza. Más bien, están pensando en las familias como beneficiarias en lógicas de nivelación y proveimiento, por lo general en formas descentralizadas, y estos sí tienen una amplia cobertura de tecnología de campesino, transmisión de campesino a campesino. Bueno, a la hora de pensar criterios para contribuir a la toma de decisiones de los proyectos, propongo 5 elementos, ¿no? Lo primero es la necesidad de insertar el proyecto en proceso de transformación del espacio rural y a las condiciones que este espacio rural impone, digamos así. Lo segundo es una necesidad de ponderación entre los objetivos deseados y dónde van a ser realizados estos, y dónde pueden ser realizados estos. Lo tercero es el posicionamiento del proyecto en el flujo de intervenciones territoriales de desarrollo. Sabemos desde hace muchos años ya que lo que genera desarrollo es la suma de intervenciones y no una sola intervención. Entonces el tema es cómo cada uno de los proyectos se inserta en el marco de los proyectos que ya hubo y los proyectos que están habiendo en el territorio en el mismo momento. Lo tercero es la ponderación y el conocimiento reflexivo de los beneficiarios de sus estrategias. Es decir, tenemos que conocer a los beneficiarios familiar o colectivo, saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren, cuáles son los mecanismos que usan para lograr sus fines. Por último, es necesario ponderar el nivel de participación de los agentes colectivos y de las organizaciones en la zona de intervención, desde comunidades campesinas hasta gobiernos locales y regionales. Creo que me queda poco tiempo. Voy a correr. Yo diría, y digo al final, que un proyecto tiene 4 componentes básicos, ¿no? El primero es tener muy buenas metas. Esas buenas metas tienen que estar adecuadas al contexto, tienen que insertarse en los procesos de cambio, tienen que estar en sintonía con los intereses y las estrategias de la población. Es simple, pero esto es lo que queda más o menos de mirar el conjunto de proyectos. No siempre responden a estos 4 criterios. Entonces, a partir de ahí, propongo 6 recomendaciones simples, ¿no? La primera es la necesidad de un diagnóstico dinámico. O sea, los proyectos suelen tener un diagnóstico, pero lo importante no es solamente mirar cómo están las cosas, sino mirar cómo están cambiando las cosas y con qué rapidez. Y de eso depende permitiría mejorar las propuestas de los proyectos. Lo segundo es distinguir los campos de acción de los diferentes objetivos y componentes de los proyectos, de tal manera que cada uno de ellos responda claramente a un objetivo definido por el proyecto. El tercero tiene que ver con pensar en la lógica de que el proyecto debería orientarse a generar impactos acumulativos a nivel territorial. Esto es, por lo general, enunciado por los proyectos, pero no siempre desarrollado. Y eso implica, a su vez, entonces, insertar el proyecto en planes de desarrollo y perspectivas de desarrollo de los ámbitos locales. Por lo tanto, la participación de las autoridades es fundamental en algunas dimensiones del proyecto. En quinto lugar, hay que conocer las actividades, la ubicación, o sea, dónde están las familias, qué actividades hacen y qué estrategias tienen, ¿no? Tanto familias como comunidades. Por último, el proyecto debe definir un grado funcional de participación de la organización local en sus ámbitos de intervención. Ya, solamente quedan 2 diapositivas, creo. Estoy ya casi en el tiempo.
propongo unos cuantos temas de reflexión y discusión mayor que aparecen al final de la discusión del documento con expertos y con funcionarios del MIDIS, ¿no? O sea, hay que preguntarnos qué estamos entendiendo por desarrollo. El tema es bastante amplio y no todos los proyectos entienden necesariamente lo mismo. En segundo lugar, ¿qué significa que un proyecto sea desarrollado, por ejemplo, por el Estado sin la cooperación internacional? Buena parte de los proyectos FIDA tienen la característica de ese proyecto del Estado, pero con una supervisión y algunas ideas y propuestas que venían de la FAO y otros agentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la configuración actual de los agentes de desarrollo en el marco global? Es también importante, un tema importante a considerar. No voy a analizar este punto, pero ha habido claramente un cambio en ello. Bueno, otra pregunta que nos podemos plantear es si es que territorios diferentes imponen o deberían imponer también proyectos iguales o diferentes. Eso es parte de lo que no siempre está discutido. Entonces, tenemos algunos programas que se aplican de manera adaptada a diferentes territorios y eso sí supone un costo y una pérdida en la evaluación o una riqueza dependiendo de cómo se responde. Bueno, hay toda una lógica, hay una pregunta que tenemos que plantearnos respecto a los proyectos, ¿no? ¿Hay que mantener y generar continuidad o tenemos que introducir elementos de innovación? Lo que uno siente a la hora de realizar los proyectos es que hubo un momento de innovación a los años 90, que eso como que se estancó en la vuelta del siglo y hay menos innovación en los proyectos posteriores. O sea, hay pocas cosas nuevas que se incorporan, ¿no? Bueno, hay una serie de temas que tienen que ver con la lógica de ampliación de los proyectos, ¿no? Una primera es que los proyectos y el desarrollo ahora se desenvuelven en lógicas de red. Entonces, eso implica o debería implicar vínculos intersectoriales e interinstitucionales que no siempre se dan. Muchos de los proyectos están cada uno en su ministerio y no dialogan necesariamente unos con otros, ¿no? Un segundo elemento de reflexión es cuál es el lugar de la infraestructura en los proyectos, ¿no? Por lo general, cada proyecto de infraestructura aparece como desligado de otros proyectos y no necesariamente se dialoga. Yo creo que debería haber una integración mayor entre las lógicas de infraestructura y las lógicas de los proyectos de desarrollo rural. Entonces, necesitamos generar una especie de triángulo y diálogo entre lo que son las políticas públicas, los planes de desarrollo territorial y los proyectos de desarrollo específicos. Eso significa que hay configuraciones distintas de proyectos en los espacios locales, ¿no? Bueno, por último, hay todo un tema por discutir sobre la forma de participación de los proyectos, cuál es el lugar de los colectivos y las organizaciones, cuál es el lugar de las instancias de gobierno, cuántos niveles de participación debería haber. Al respecto, hay un problema de capacidad importante que se nota en la última década en lo que es la organización del espacio rural, que ha sufrido, digámoslo así, una erosión en el tiempo y que demuestra una más baja capacidad que la que demostró hace unas décadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación y ceñirte al tiempo requerido. A continuación tendremos la presentación del segundo tema, que titula Lo rural desde lo territorial y la exclusión social en territorios rurales en Latinoamérica. Este estudio se concentra principalmente en dos capítulos del documento de proyecto Enfoque Territorial y Análisis Dinámico de la Ruralidad, Alcances y Límites para el Diseño de Políticas de Desarrollo Rural Innovadoras en América Latina y el Caribe, de la CEPAL. El capítulo 3, Análisis de lo rural desde lo territorial, y el capítulo 4, Exclusión social en territorios rurales, intersección de desigualdades en individuos. Esta presentación estará a cargo de Ignacia Fernández Gatica, doctora en Sociología y magíster en Ciencia Política. Ignacia es especialista en políticas públicas, política social, descentralización y desarrollo territorial. Fue asesora de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior en Chile. Actualmente es directora ejecutiva en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural e investigadora principal de la misma institución. Además, es docente de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Le damos la bienvenida a Ignacia y la dejamos para la presentación.
Muchas gracias, José Enrique. Buenas tardes a todas y a todas. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Verdaderamente un placer poder compartir con ustedes hoy día. Como decía José Enrique, parte de las reflexiones que hicimos con algunos colegas, con Juan Fernández, con Isidro Zuluaga, en lo que terminó siendo este documento que publicamos con la CEPAL, revisando un poco los conceptos, las ideas de desarrollo territorial que RIMIS viene trabajando hace ya bastantes años, al menos hace 15 años que esta es una línea de trabajo central en RIMIS y en la discusión que ha querido aportar a la discusión sobre el desarrollo territorial rural en América Latina. Entonces, sin más y en aras del tiempo, yo quisiera, bueno, hay varios puntos de coincidencia, esto siempre pasa cuando uno pone segundo, ¿no? Que empieza a encontrar puntos de coincidencia con quienes lo anteceden y a veces como algunas ganas de modificar en parte la presentación en lógica de ir generando un mayor diálogo, sobre todo pensando en las últimas reflexiones que hacía Alejandro en su presentación a partir del análisis de proyecto. Voy a ir avanzando hacia allá, pero parto con algunas ideas más generales, muy brevemente, porque estamos aquí en un contexto de conversación y diálogo justamente sobre lo rural, ¿eh? Entonces voy a partir por algunas cosas que me parece que son bastante entendidas y conocidas por nosotros, pero que de todas maneras me parece relevante poner un poco sobre la mesa, en el sentido de la importancia que tiene modificar los idearios o las imágenes más tradicionales de lo rural, que diría yo que son fundamentalmente dos. Una, esta idea de lo rural opuesto, por oposición a lo urbano, digamos, como todo lo que no es moderno, lo que no es desarrollado, lo que es más bien, y por lo tanto, atrasado, tradicional, agrícola, resistente a los cambios. Y hay otro imaginario que es distinto, que no opone modernidad y retraso, sino que más bien que tiene esta idea de lo rural como lo tranquilo, lo protegido, el espacio más libre de las exigencias que pone la ciudad. En varios países de la región con una alta proliferación de segundas viviendas que compiten con el espacio de lo rural con la agricultura, pero en el fondo sobre la base de este imaginario medio bucólico y paradisíaco de la ruralidad, que nada se condice, ninguno de los dos imaginarios, con una realidad mucho más compleja y atravesada ciertamente por una serie de transformaciones que definen un espacio o una ruralidad donde yo diría que al menos hay dos o tres cosas que vale la pena tener en consideración para efectos de esta conversación. La primera es la evidente diversificación de las actividades económicas, ¿no? Una serie de actividades distintas de lo agrícola que ganan terreno y espacio en condiciones normales, probablemente más que en estas de la pandemia, pero que han ido instalándose en las últimas décadas como un espacio importante también desde la ruralidad. Ciertamente, y esto yo diría que es un espacio totalmente ganado en los temas, en los estudios sobre ruralidad y que ya prácticamente nadie discute, con fuertes vínculos e interacciones con lo urbano. Ya hace rato que entendemos que la ruralidad está lejos de ser esta idea trazada, tradicional, opuesta a lo urbano, sino que está lleno de interacciones y vínculos funcionales. Y con una población que también ha cambiado mucho. Y sobre todo vamos a ver ahora algunos temas sobre población más joven, mucho más cercanamente culturalmente a paradigmas urbanos, que se mueve con mucho mayor facilidad, tanto simbólica como física, entre lo urbano y lo rural, de lo que se movían las generaciones rurales anteriores. También desde las estadísticas, bueno, en el fondo estas percepciones o estos imaginarios han ido transformándose y lamentablemente se han transformado más rápido en el fondo los imaginarios que la forma que tenemos de traducir esos imaginarios en estadística y muchas veces también en políticas públicas. En estadística todavía estamos mandatados un poco por esta imagen de lo rural como el resto, ¿no? Lo que no es urbano. O vinculadas a densidad poblacional, prevalencia de la actividad agrícola, pero fundamentalmente esta idea de lo no urbano para definir lo rural. Cuando en rigor hoy día hemos ido avanzando en la construcción de otros parámetros, uno de los más establecidos o estandarizados es la propuesta que ha hecho la OECD sobre cómo definir ruralidad,
en función de la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, y bueno, lo que vemos es que en el fondo el porcentaje de población rural en América Latina, si uno modifica estos parámetros más tradicionales que utilizan las definiciones censales en los países, es mucho mayor, ¿tá? Y se dibuja mucho mejor esta idea de vínculos urbanos rurales y de zonas que, dependiente de las zonas altamente urbanizadas de la región, son zonas urbanos rurales, ciudades rurales, zonas mucho más mixtas, ¿no? Y ahí es donde empieza a surgir muy evidentemente la necesidad o la importancia de un enfoque territorial para el desarrollo rural. Y yo quisiera para eso partir con los dos como enunciados que están aquí en un recuadro verde abajo de la presentación. Esta idea que decíamos, lo rural no es lo mismo que lo agrícola, y la promoción del desarrollo rural, entonces en estas nuevas condiciones, debiera basarse ya no en enfoques sectoriales centrados en lo agrícola, sino que en un enfoque territorial que en el fondo permita romper esta suerte de clausura entre lo urbano y lo rural y establecer más bien vínculos y interacciones, articulaciones entre ambos espacios. Y de partir de ahí, bueno, esto lo que está aquí son un poco las definiciones con las que viene trabajando Rimis y en general los analistas sobre el desarrollo territorial en América Latina. Esta idea del territorio como un conjunto de relaciones que expresan una identidad y un sentido de propósito compartido, más que como un espacio físico, geográfico, definido por límites políticos, administrativos, sino que por esta idea de construcción social. Voy a avanzar un poco más rápido para efectos de profundizar un poco en algunas de las ideas del documento de trabajo sobre la que se basa esta presentación, que tienen que ver con cómo podemos traducir esta idea, porque a ver, ya llevamos un periodo relativamente largo de tiempo con el DTR, el enfoque de desarrollo territorial rural, como un enfoque, yo diría que crecientemente predominante, al menos como inspiración, no necesariamente en los hechos las políticas operan con este enfoque, pero al menos como inspiración, como respuesta a una serie de estrategias que se desplegaron en las décadas anteriores y que estaban mostrando tener resultados bastante eficientes en términos de sus posibilidades de superar la pobreza rural y de ser adecuadas en fondo para cambios evidentes y transformaciones evidentes en las sociedades rurales, cambios en el sentido de lo que ya señalaba muy brevemente, de mayor vínculo con lo urbano, de transformaciones también culturales en la población, del surgimiento y la emergencia de actividades económicas distintas de lo agrícola en zonas rurales. Entonces, ok, esto como enfoque orientador suena coherente, digamos, suena consistente con una serie de cambios como los que se venían produciendo. Pero lo que quisiera ahora avanzar un poco es en cómo podemos ir poniendo un poco este enfoque en uso, ¿eh? En uso y en la práctica para efectos de orientar decisiones de política. Y al respecto, el capítulo 3 del documento al que hacía referencia José Enrique, justamente de lo que habla, es de una propuesta también inspirada en trabajos iniciales de la OECD sobre territorios funcionales, que lo que hacen es, pues yo decía, bueno, el territorio como un espacio socialmente construido, de acuerdo, pero cómo en el fondo utilizas estadísticamente para la toma de decisiones, etcétera, esta noción de socialmente construido. Bueno, la noción de territorios funcionales busca justamente aproximarse a eso y lo que hace es decir, bueno, donde las personas desempeñan sus actividades cotidianas en términos de trabajar, vivir, acceder a servicios, estudiar en el caso de las personas más jóvenes, efectivamente podríamos decir que esos son los vínculos que hacen de un territorio como un espacio socialmente construido. Y por lo tanto, en el fondo, a partir de un ejercicio estadístico de relevar la cantidad de conmutaciones diarias, o sea, movimientos de un lugar a otro lugar que realizan las distintas personas, uno puede integrar bajo una misma unidad territorial, que no es ni político-administrativa ni geográfica, a comunas, distritos, municipios, localidades, digamos, según el caso del país en cuestión, donde hay una alta frecuencia de estas interacciones económicas, sociales, cotidianas, y que por lo tanto constituyen un territorio funcional. El cuadro que tienen aquí es el resultado de un ejercicio de un trabajo reciente de Rimis, pues que está además en este documento con bastante más detalle,
que distingue tres categorías de territorios, de estas categorías que decíamos rural-urbano, una categoría de territorios rurales sin vinculación con centros urbanos intermedios, y después, bueno, dos categorías propiamente urbanas, las zonas metropolitanas de los países, y territorios urbanos sin vinculación con lo rural. Aquí, bueno, este ejercicio se hizo para Chile, para México, para Colombia. Les comento de particular interés para ustedes que inicialmente intentamos hacerlo también para Perú, pero no había información censal disponible que lo permitiera, porque se necesita en la información del censo la pregunta diferenciada, digamos, de dónde la persona vive y dónde la persona trabaja, para poder hacer la estimación de la conmutación, digamos, del movimiento desde el lugar donde se vive hacia donde se trabaja. Y bueno, lo que está aquí en el cuadro es un poco la distinción de los promedios de habitantes o los márgenes de cantidad de población con los cuales se construyeron estas seis categorías, pensaba en las tres rural-urbanas, y después hay todo un resultado que resulta justamente de hacer este análisis de conmutaciones, en recategorizar los espacios político-administrativos según, en el fondo, agrupaciones de localidades que están unidas funcionalmente por esta lógica de conmutación laboral. Entonces, visto así, lo que encontramos es que este conjunto de territorios, bueno, que mientras más rurales son los territorios finalmente, o sea, si volviéramos a la gráfica, al cuadro anterior, vistos de abajo hacia arriba, los rurales, rural urbano 1, 2, 3, hacia los metropolitanos. A más rural el territorio, peores son, en términos generales, obviamente con excepciones, los indicadores de bienestar de la población en el agregado. Existen en general mayor bienestar cuando mayor es la zona urbana de referencia, o sea, mientras más grande es el centro urbano de este núcleo urbano rural, o cuando estamos hablando abiertamente de territorios urbanos o metropolitanos. Estos son resultados de un estudio sobre trampas de pobreza y desigualdad del año 2016, que justamente trabaja sobre esta lógica de territorios funcionales para, en el fondo, indagar por qué hay un conjunto de territorios que persiste permanentemente en esta situación de rezago, que los autores le llaman trampas de pobreza, y encuentran, entre otras cuestiones importantes, bueno, además de lo que decíamos, ¿no?, de que la ruralidad es factor de peor acceso al bienestar, y aquí es donde me interesa ir avanzando a continuación en la presentación, que una parte importante de esas brechas, de ese menor bienestar, de esas desigualdades, está determinado por el territorio. Porque uno podría decir, bueno, en el fondo está determinado por la actividad económica, está determinado por el tipo de actividades en las que desempeñan las personas que viven ahí, por su nivel de escolaridad, por los activos propios de los individuos, de los hogares. En una parte importante sí, ciertamente, al menos en el 50% de la explicación, digamos, pero según en qué país y en qué territorio, al menos entre el 30 y el 50% de esa desigualdad, de esa falta de acceso a oportunidades, se explica por el territorio. Entonces, aquí quisiera pasar un poco a la segunda parte del argumento que me interesaba compartir hoy día con ustedes, que es cómo distintos grupos sociales se ven afectados efectivamente por estas desigualdades territoriales, porque nosotros estamos acostumbrados, y Alejandro lo decía un poco en su presentación al revisar la trayectoria de proyectos, cada vez más además, a que los proyectos pongan el foco fundamentalmente en las unidades domésticas, ¿cierto?, en hogares, en estos son proyectos de desarrollo rural incluso, pero cuando miramos en el fondo el conjunto de intervenciones dirigidas a grupos en situación de pobreza o de vulnerabilidad, bueno, el foco tiende a estar puesto, como decimos, en la situación de individuos, o en el mejor de los casos de hogares, y si es que pequeñas comunidades, pero muchas veces prescindiendo del contexto territorial en que esas condiciones ocurren. Y aquí justamente lo que yo quiero señalar es que el territorio sí es una fuente importante para explicar en el fondo por qué determinados grupos sociales son más vulnerables y tienen más dificultades para el desarrollo que otros. Y bueno, y estas brechas se incrementan además en contextos de crisis socioeconómicas como la que estamos atravesando en la actualidad. Voy a hacer una breve referencia a los dos casos sobre los que más hemos trabajado en REMIS, que es la situación, dos casos, quiero decir, dos grupos particularmente vulnerables, que son las mujeres rurales
y los jóvenes rurales. En el caso de las mujeres rurales, hace algunos años, en el año 2015, nosotros publicamos un informe que miraba justamente este tema de género y territorio, y que hace un poco el mismo análisis que presentábamos recién a propósito del trabajo de Bevington sobre brechas territoriales, para hablar de oportunidades de bienestar en general, para explicar la situación de las mujeres en términos de sus posibilidades de acceder a una autonomía económica, ¿no? O sea, de generar ingresos y recursos independientes o en igualdad de condiciones que los hombres a través del acceso al trabajo remunerado o por cuenta propia. ¿Cuál es ese mismo análisis? El mismo análisis lo que busca es, en el fondo, tratar de ponderar qué parte de la explicación de las brechas que evidentemente existen, no me voy a detener ahora aquí a mostrar las brechas que conocemos entre hombres y mujeres en materia de autonomía económica, las explica el territorio, y qué parte de las brechas las explican otras variables como las que decíamos, ¿no? Los años de escolaridad, la capacitación laboral, el tipo de actividad económica en la que se desarrolla, la existencia o no de un lugar para el cuidado de los niños, donde dejar, o sea, bienes y servicios públicos, etc. Aunque eso ya muchos de esos son más territoriales. Entonces, lo que muestran estos análisis es que evidentemente el efecto del territorio sí es estadísticamente significativo para explicar las desigualdades entre la autonomía económica de hombres y mujeres. ¿Ah? Pero al mismo tiempo que sí existen, en el fondo, bueno, que el territorio es una dimensión importante a considerar, y por otra parte que hay territorios que ofrecen abiertamente más oportunidades que otros a las mujeres para ampliar esas posibilidades de mayor autonomía. Hay varias razones por las cuales un territorio, o sea, varios factores vinculados a la dinámica de los territorios que explican por qué, aún en contexto, estamos hablando siempre en el marco de territorios rurales o rural-urbanos, y por lo tanto territorios que en términos como generales presentan más restricciones y más dificultades que los territorios urbanos o metropolitanos, pero aún en contextos de territorios rurales generan mayores o menores oportunidades. Voy a volver sobre esto hacia el final de la presentación en vez de detenerme ahora porque el tiempo va avanzando, para hacer una breve referencia al tema de juventud, ¿no? Y después retomo con jóvenes y mujeres hacia el final. En materia de juventud, aquí un poco la línea de análisis que nosotros hemos venido desarrollando, lo que hace es tratar de poner en perspectiva como la doble dimensión en el fondo. Por un lado, cuando uno compara en términos de años de escolaridad, sobre todo en temas de escolaridad, pero no solo, a los jóvenes con los adultos rurales, lo que encontramos son brechas muy favorables a los jóvenes. Son jóvenes mucho mejor preparados y probablemente la generación mejor preparada que ninguna de las generaciones previas en términos de sus posibilidades potenciales de generación de ingresos, etc. No obstante, enfrentan una serie de restricciones, tanto respecto de los adultos rurales en términos de posibilidades de acceso a la tierra, a activos productivos, a apoyo en formación y capacitación, etc. Y enfrentan además muchas brechas respecto de los jóvenes urbanos, ¿no? Entonces, si bien los jóvenes en general enfrentan peores condiciones que los adultos para efectos, en términos laborales estamos hablando fundamentalmente, los jóvenes rurales respecto de los urbanos están aún en peor situación relativa. Y bueno, esta es un poco la idea que queremos mostrar en esta gráfica que está aquí, ¿no? En el fondo, cómo revertir esta idea de jóvenes rurales como un grupo en situación de exclusión, que está migrando hacia las ciudades, abandonando la actividad agrícola, buscando otras oportunidades laborales, a los jóvenes rurales como un agente de cambio, aprovechando todo este potencial al que hacíamos referencia, que implica, por lo tanto, poner en juego las capacidades de estos propios jóvenes con los contextos y las dinámicas territoriales, porque en el fondo, cuando hablamos de jóvenes rurales como agentes de cambio, no estamos pensando única ni exclusivamente en las oportunidades que ellos generan para los propios jóvenes en términos de su inclusión económica, sino que las oportunidades que ellos generan para el territorio en términos del desarrollo del mismo. Y ahora quiero hacer una breve referencia para ir cerrando, siguiendo un poco con esta línea de cómo los grupos vulnerables se ven particularmente
afectados por dinámicas territoriales adversas, en el contexto de, bueno, del proceso que hoy día atravesamos, de la pandemia y de la urgente necesidad de comenzar a pensar en estrategias de reactivación. Esta es una imagen que a mi modo de ver grafica muchísimo la necesidad de mirar en clave territorial cualquier definición, tanto sanitaria como para enfrentar la emergencia, pero quisiera yo creer y apostar a que también la reactivación requiere fuertemente de una pertinencia territorial y de ser hecha con los actores del territorio. Aquí, un poco, esto son algunos datos, obviamente no el documento que estaba comentando, que es anterior a la pandemia, sino que una serie de análisis de coyuntura que hemos venido elaborando en REMIS desde que comenzó la pandemia. Este es un número justamente sobre juventud rural. Y lo que vemos aquí es para 3 países, para Perú y también para Chile y para Colombia, los porcentajes de ocupación en los sectores económicos que han sido más afectados por la pandemia, como son el comercio al por mayor, industria manufacturera, actividades inmobiliarias, hostelería, alimentación, o sea, todo el rubro turismo, etc. Y ahí, bueno, básicamente lo que vemos es que son sectores donde la ocupación es fundamentalmente ocupación joven y de mujeres jóvenes además. Entonces, estas son cifras pre-pandemia, pero es de esperar que si justamente los lugares donde más se ocupan los jóvenes y las mujeres jóvenes, el impacto que tenga en términos de su ocupación por crisis en la juventud y en las mujeres, la pandemia sea aún mayor que para, por ejemplo, los hombres adultos, que el espacio difiere en los países, pero en el caso de Colombia menos del 30% está ocupado en estas actividades que son las que se están viendo más afectadas. Yo quería poner solo una lámina general para introducir el tema COVID a esta reflexión. Cuando uno va mirando los análisis por países, efectivamente ya hay mucha evidencia de cómo las mujeres y los jóvenes están siendo particularmente afectados en términos de su incorporación laboral a la pandemia, producto de la pandemia. Pero la pregunta entonces es un poco desde qué perspectiva el territorio es una dimensión relevante en condiciones normales y para efectos de la post-crisis y la reactivación, sin lugar a dudas. Y aquí, este es un ejemplo puesto con foco en las mujeres, pero podríamos hacer exactamente el mismo análisis con foco en los jóvenes y en otros grupos vulnerables. Y básicamente lo que hace la invitación un poco que está detrás de este análisis es la necesidad de atender, como he estado tratando de reforzar a lo largo de esta presentación, la necesaria interacción entre, en este caso, género y territorio, o entre juventud y territorio, en el fondo, entre la situación de un grupo social, socioeconómico en particular, y las condiciones territoriales que afectan las posibilidades de ese grupo en particular. ¿Y qué quiere decir atender? Quiere decir, básicamente, pensar un poco en lo que Alejandro hablaba sobre como el flujo de intervenciones territoriales superpuestas con intervenciones centradas en hogares, en individuos, pero pensarlas efectivamente de manera integrada y articulada. Ya estáis, soy totalmente sobre el tiempo y me habían pedido una reflexión final justamente sobre este último punto, que son los temas de articulación. Es un tema que ciertamente no podemos tratar en el menos de un minuto que me queda, porque es un tema súper complejo y sobre el cual tenemos más desafíos y dudas que soluciones. Tenemos, bueno, hay mucha experiencia en la región sobre esfuerzos muy frustrados de articulación. También, por suerte, hay algunos esfuerzos más optimistas y que generan alguna mirada como de luz positiva hacia adelante. Pero básicamente quisiera dejar instalada la idea de que desde esta perspectiva que estamos diciendo de un desarrollo rural que se haga cargo de las nuevas condiciones de la ruralidad, a las que estaba haciendo referencia al inicio de la presentación, y que son condiciones de mucho mayor complejidad, porque ya no es lo agrícola, ya no es lo distinto de lo urbano, sino que es todo más interconectado y más complejo en términos también de las causas y de los problemas a los que hay que atender. El desafío de la coordinación y la articulación es totalmente necesario, independiente de las dificultades en la práctica que tengamos para llevarlos adelante, desde la perspectiva esta de combinar estrategias centradas en individuos, estrategias centradas en hogares, con intervenciones con foco en el territorio que complementen y que generen un poco esta base de activos y posibilidades para el despliegue de las posibilidades y la superación de la vulnerabilidad y de la pobreza de los individuos y de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Así es que lo dejo hasta aquí y si acaso después podemos comentar algo más
en la parte de preguntas. Muchas gracias. Ignacia, muchas gracias por la presentación. Para el tercer momento de la mesa tendremos el análisis y comentario de ambas presentaciones y para ello damos la bienvenida a Carolina Trivelli Ávila. Carolina es magíster en Economía Agraria por la Universidad de Pensilvania y economista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre los años 2011 y 2013. A nivel internacional es miembro del directorio del Centro Busara para Economía del Comportamiento. Es miembro también del Comité Consultivo de la Iniciativa ID4D del Banco Mundial y miembro del Comité Consultivo de Quails. En el Perú, además, ella es miembro de la Comisión Consultiva de Pobreza. Damos la bienvenida nuevamente a Carolina para sus comentarios. Gracias, Quique. Un placer poder estar en el MIC. Como bien decía Claudia, sigue y seguirá siendo también mi casa, aunque pase el tiempo. Es un placer poder acompañarlos y les agradezco mucho la invitación. La discusión sobre la ruralidad, sobre el desafío de implementar políticas de desarrollo e inclusión social en el mundo rural ha sido una preocupación central en el MIC desde su creación. Y como bien repasaba Alejandro, el Perú tiene bastante experiencia en implementar intervenciones orientadas a lograr la superación de pobreza, el desarrollo de comunidades rurales. Uno se siente un poco mayor cuando mira la tabla de Alejandro y salvo el PRODEM, a todos los demás he ido. Entonces, me parece que es una historia no tan antigua. Creo que hay enormes lecciones que salen del análisis que hace Alejandro. Y yo creo que hay un aspecto que Ignacia ha mencionado que creo que es muy importante para leer las categorías que plantea Alex, ¿no? Y es que el mundo rural va cambiando. Y entonces el mundo rural que fue intervenido, que fue base para la implementación de un Marenas, de un PRODERM, es totalmente distinto al mundo rural de hoy, más allá de los diseños de los programas y las preferencias de objetivos, metas o instrumentos. La ruralidad misma ha cambiado, ¿no? Y hoy día los programas que se implementan en el medio rural, por supuesto que tienen que responder a esas condicionantes, no solamente en temas de desarrollo económico, sino sobre todo en esos temas contextuales, ¿no? Por ejemplo, Marenas, que yo creo que es una intervención que a muchos nos marcó como intervención, se ejecutó justamente luego de una presencia muy agresiva de el conflicto armado interno en la zona rural, y tenía que reconstruir tejido social, más allá de cuánto eso tenía que ver con el objetivo de superación de pobreza. Ese era un pie forzado del momento, que el momento exigía, y creo que eso se reflejaba muy bien en la importancia que tenía, por ejemplo, el tema más de reconstrucción, de revalorización de la comunidad campesina como organización, por ejemplo, para la implementación de esa intervención. Entonces, creo que muchas de las tensiones que nos plantea Alejandro, yo creo que no son tan tensiones. Creo que hay mucho menos de tensión y hay mucho más de armonización. Pero creo que Alejandro hace un punto muy, muy fuerte, más allá de decir qué tan en tensión están estos objetivos diferenciados, al exigirnos a quienes pensamos en proyectos de desarrollo en el mundo rural, a quienes están implementándolos. Está Hugo Vila por aquí, o sea que esto es una tarea fundamental para el equipo de FONCODES, y es a mirar más allá de la intervención puntual, mirar este contexto y esta necesidad de mirada territorial, ¿no? Los proyectos como Haku Wiñay tienen una entrada al territorio que tiene una cualidad particularmente interesante, y es que es muy flexible, ¿no? Y por lo tanto permite implementaciones con un mismo proyecto, con un mismo instrumental,
terminas generando implementaciones diferenciadas, seleccionadas por quienes participan en esa iniciativa. Y eso me parece probablemente la mayor fortaleza de una intervención como Haku Wiñay, pero a la cual se le puede todavía exigir mucha innovación. Y, como bien decía Ignacia, es fácil decirlo y muy difícil hacerlo en la medida que intervenciones de ese tipo puedan articularse con inversión pública y privada en infraestructura, con desarrollo de otras actividades de desarrollo para grupos urbanos que se relacionan con los grupos rurales. Hay una enorme posibilidad de lograr muchísimo mayor desarrollo. Hay temas nuevos también, ¿no?, que recién estamos tratando de entender. A partir de un estudio que se está haciendo sobre Haku Wiñay, una de las cosas que hemos comenzado a discutir es cómo estos programas necesitan también generar una mayor confianza de la población en que las cosas pueden cambiar, ¿no? Se discutía mucho en el caso de Haku Wiñay cómo un porcentaje muy pequeño de quienes participan en el programa logran participar en la última etapa de este programa, que es la presentación de estas propuestas de negocios inclusivos. Y una de las razones, aparentemente, tras la baja participación de quienes ya han estado 2 años trabajando con Haku en esto, es que muchas personas creen que de verdad, incluso si llegaran a ganar el concurso, eso no va a cambiar nada, que quizá no les va a ir bien, que quizá no lo van a poder hacer, que quizás eso no es para ellos, ¿no? Y creo que ahí eso tiene que ver con unas dimensiones totalmente distintas que generalmente dejamos fuera de las intervenciones, pero que a la vez la propia historia de estas intervenciones que revisa Alejandro nos da información de cómo esto sí es posible. Y vuelvo a mi ejemplo con Marenas, ¿no? Probablemente lo más atractivo que logró Marena fue devolverle a las personas la confianza en que sí iban a poder salir adelante, que colectivamente podían tener la fuerza de transformar no solamente la vida de su familia y de su comunidad, sino incluso demostrarle a la comunidad vecina, al distrito vecino, que ellos tenían un plan de vida que era realista, que era realizable, y creo que con eso hay mucho que trabajar para que estas tensiones que señala Alejandro se vuelvan más bien canales de articulación que tensiones en sí mismas, ¿no? Dicho esto, quiero, antes de pasar a hablar de lo que ha presentado Ignacia, quiero contarles que ayer me tocaba dictar clase en la Universidad del Pacífico en un programa de gestión pública y la clase tenía que hacer un ejemplo de cómo se diseña e implementa una política pública, ¿no? Y había que usar un ejemplo y usé Haku Wiñay, que es mi ejemplo favorito, que tiene montones de desafíos, pero que puede mostrar una narrativa importante de cómo implementar, ¿no? Cómo partir de una idea que recoge a su vez lecciones de muchos proyectos anteriores, como bien señalaba Alejandro, pero que puede armar una propuesta de intervención que tiene flexibilidad y que responde a este desafío que bien planteaba Alejandro de tener flexibilidad para hacerlo adaptable, pertinente a distintos contextos, ¿no? Creo que ahí todavía estamos desaprovechando el enorme potencial de esa lección, ¿no? Sabemos que se puede hacer y creo que tenemos una oportunidad enorme, y voy a hablar de eso al final en el marco de los enormes desafíos que nos abre la situación de la COVID en nuestros territorios rurales. Ignacia nos trae la visión más amplia y nos obliga a retomar una discusión que en el Perú siempre tratamos de poner y después terminamos evadiendo, que es en realidad cuál es el mundo rural en el Perú hoy día, ¿no? Y claramente es un mundo rural relacionado con lo urbano, es un mundo altamente dinámico. Alex decía doble residencia, pero en realidad más que doble residencia solamente es esta movilidad continua, ¿no? La gente va y viene, los chicos jóvenes van a la secundaria, en la cabecera del distrito, regresan un tiempo a trabajar, después en épocas determinadas la familia entera se traslada, después regresan unos tíos, ¿no? Y hay una
articulación en el territorio, ¿no? Y una movilidad de las personas, de los recursos, de las fuentes de ingreso, que no conocemos del todo bien. En el MIDIS han habido varios intentos de generar categorías más bien funcionales, como presentaba Ignacia, y seguimos en esa brega para encontrar cómo definir el espacio rural de mejor manera para que aquellas intervenciones que se diseñan realmente capturen estas dinámicas y puedan tomar ventaja de ellas, ¿no? Porque seguimos diseñando intervenciones como que el mundo rural es estático y está marcado por algunas condicionantes del territorio que hoy día probablemente son bastante más flexibles y móviles. Haciendo una revisión del gasto orientado a la reducción de pobreza rural en el Perú, Ignacia ahora decía, sí, hay que salir un poco de lo sectorial. Bueno, en el Perú, en lo que se hace hoy día desde el sector público orientado a reducción de pobreza rural, prácticamente no hay presencia sectorial distinta a la del MIDIS. El MIDIS es el actor sectorial, ¿no? Y entonces creo que hay que tomar ventaja de que sea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el más presente, porque eso le da la capacidad no solamente de hacer acciones más interesantes, articuladas en su interior, sino que marcar la pauta y el llamado a los otros sectores, ¿no? Entonces creo que hay este liderazgo que por defecto ha ido ganando el MIDIS en el mundo rural, puede ser una oportunidad muy interesante de que sea justamente el MIDIS el actor central en estos territorios funcionales, pero que logre capturar no esta mirada estática de la ruralidad, de la ruralidad como agrícola, la ruralidad como atraso y la ruralidad como aislamiento, sino justamente esa otra mirada, la ruralidad como diversificación, como dinamismo, como movilidad. Y creo que ahí hay una oportunidad enorme para aprovechar el liderazgo que tiene hoy día el MIDIS. Hay esfuerzos interesantes de capturar eso utilizando la data peruana. Con Jonathan Clausen hicimos el año pasado una propuesta de cómo medir pobreza multidimensional en el mundo rural peruano, que ahí hay esta idea de capturar, ¿no? Medios de vida, incluso en el marco de las discusiones sobre pobreza multidimensional, abre una ruta interesante. Acabo de ser jurado de una tesis en la Católica de César Contreras, que ha tratado de tomar territorios funcionales para mirar qué tan diferente es la pobreza en distintos territorios, tipos de territorios rurales, con un análisis muy interesante que podría ser muy útil para que las decisiones y los diseños vayan complejizándose para entender mejor esta realidad de lo rural. Creo que en estos territorios rurales, sin embargo, todavía hay enormes grupos que enfrentan probabilidades muy altas de caer en esas trampas de pobreza que señalaba Ignacia, tanto por las características de los territorios como por la posición de grupos dentro de las sociedades rurales, ¿no? Ignacia mencionaba mujeres y jóvenes, donde claramente, en particular, las mujeres jóvenes enfrentan una situación tremendamente paradójica, ¿no? Ellas, las jóvenes de hoy, son totalmente distintas a sus madres y abuelas, pero el contexto las sigue tratando igual que trató a sus madres y a sus abuelas, en términos de oportunidades, de acciones. Entonces, quizá una discusión interesante para tener en el marco de los programas que trabaja el MIDIS es ser mucho más intencionales en llegar en particular a estos grupos con recursos especiales para romper esta situación de enorme frustración y trampa de pobreza para estos grupos en particular, ¿no? Uno mira a Jaco Guiñay, en realidad el porcentaje de participantes que son jóvenes en ese programa es bastante pequeño y uno podría pensar que hay una oportunidad de dirigir, ¿no? Enrumbar un Jacu joven, ¿no? Para permitir a que los jóvenes pudieran tener ahí el vehículo para romper estas trampas de pobreza que Ignacia bien nos ha descrito. Creo que la coyuntura de la COVID nos abre enormes oportunidades para estos rediseños, para probar cosas nuevas, para innovar,
nos exige además hacerlo, y creo que en el marco de lo que el MIDIS ya viene haciendo, en particular a través de HAKU, hay una oportunidad enorme de, con aquello que conocemos hoy día, tener, yo lo comentaba con algunos de ustedes en alguna otra reunión, esta suerte de HAKU Wiñay Express, ¿no? Una versión corta en el tiempo, pero mucho más dirigida a atender, a incidir en cambios de oportunidades reales, a territorios concretos, a tipos de territorios concretos, a grupos dentro de territorios concretos, y con eso desencadenar cambios que puedan ser transformadores, no solo de las biografías individuales de los individuos con los que se trabaja, sino de esta idea de potenciar agentes de cambio que Ignacia mencionaba para el caso de los jóvenes rurales. Creo que en la coyuntura post-COVID vamos a tener mucho espacio para hacer esas innovaciones, sobre todo porque hoy día, como nunca antes, en los 30 años de proyectos que ha revisado Alejandro, hoy día los pobladores urbanos, las autoridades están reconociendo que el mundo rural, que la pequeña agricultura, que la diversificación productiva del mundo rural es esencial para la seguridad alimentaria de las ciudades, para las mejores relaciones entre lo urbano y lo rural, para el desfogue de las crisis urbanas, ¿no? Entonces creo que sí tenemos una oportunidad de promover intervenciones en lo rural, pero distintas a las tradicionales, más en esta coyuntura que nunca antes. Creo que hay una enorme oportunidad además para que sea el MIDIS el que lidere estas propuestas y esta visión renovada de lo agrícola, de lo rural, de lo no agrícola rural, de lo rural cercano a las ciudades, como motores de cambio para avanzar en estrategias de superación de pobreza y para promover el desarrollo rural. Muchísimas gracias. Carolina, muchas gracias. El último momento previo al cierre justamente está concentrado en algunas de las preguntas del público que está presente. Las han hecho llegar a través del Zoom. Y también me comentan que han hecho llegar algunas otras por el canal YouTube, por donde se está transmitiendo también en vivo. Le voy a pedir a Ahmed Agüero, que figura como anfitrión del Zoom, para que nos pueda alcanzar. Él ha venido sistematizando las preguntas, nos pueda alcanzar las preguntas para viabilizar el tema. Les soy sincero, es la primera vez que un tema, por lo menos en los últimos meses, ha captado no solamente tanta atención, y la muestra es las personas que están conectadas, sino también el volumen de preguntas que han venido haciendo, al grado tal que hemos tenido que juntarlas, sistematizarlas, y con riesgo a que probablemente algunas de ellas no las respondamos hoy en la sesión. Si eso pasara al público, les pedimos las disculpas, pero les vamos a hacer llegar a través del canal YouTube la respuesta a cada una de ellas. Entonces le doy el pase a Ahmed para que nos pueda comentar cuáles han sido las preguntas principales. Bueno, buenas tardes con todos. Agradezco el pase. Efectivamente tenemos bastantes preguntas, de hecho también desde otros países, desde Costa Rica también tenemos algunas. Voy a empezar transmitiendo las preguntas para Alex Díez. Tenemos varias. Hay un par primero de Giovanna Vázquez, que plantea cuáles son los cambios posibles en las familias rurales con el retorno de miles de personas a los territorios rurales. Este es un aspecto esencial a tomar en cuenta. Desde Conveagro hemos planteado la problemática y las potencialidades que enfrentará la población rural con este retorno. Es ese importante aporte visibilizando el cambio de estrategias de lo colectivo a lo familiar. ¿Por qué el cambio de estrategia? Cuando organizaciones como las comunidades son esenciales para el desarrollo de los territorios rurales y serán más aún ahora en el marco de la superación de los impactos de la pandemia. Esas dos primeras de Giovanna. Luego desde YouTube nos pregunta Verusca Villavicencio, que esto es, primero felicita y que es una buena síntesis del trabajo que se
que se está presentando y nos comenta si se puede saber cuántos proyectos cumplieron con alinearse a los planes de desarrollo concertados locales en los territorios, cuántos también de los proyectos que resume el trabajo de estos 30 años se han convertido en algún tipo de política pública local, regional, y o referentes de buenas prácticas que puedan ser replicables y sostenibles. Como verán, no son preguntas nada fáciles. También tenemos una de Daniel Díez Hurtado, que pregunta qué mecanismos pueden plantearse para poder articular de forma efectiva distintos proyectos de desarrollo que estén planteados para un mismo territorio, qué rol deben jugar las autoridades regionales en los proyectos de desarrollo, papel de las universidades, además principalmente de escuelas con especialidades que forman profesionales para el desarrollo rural. También Gerardo Lobatón desde YouTube también pregunta, análisis del rol de la cooperación internacional en los enfoques de los proyectos y la dinámica de estos en el tiempo. Emilio Ceballos, este sí es del Zoom, este es una persona que está acompañándonos desde Costa Rica y menciona que ahí en Costa Rica la línea entre lo urbano y lo rural es más tenue. Mucha gente duerme en territorios definidos como rurales, pero su vida económica productiva se da en la ciudad. ¿Cómo redefinimos esas relaciones usando estadísticas? En Flaxo, Costa Rica, desarrollamos un trabajo sobre la juventud rural en Centroamérica y nuestras conclusiones son mucho más frustrantes justamente por el desarrollo tecnológico que les permite acceder a información de lo que sucede en el mundo y ser conscientes de la brecha que existe entre ellos y la sociedad moderna urbana, altas tasas de suicidio. ¿Qué hacer ante esta realidad?, ¿no? Pregunta Emilio Ceballos, insisto, desde Costa Rica. Finalmente, Wilmer Bermejo nos pregunta, ¿siempre se mira lo rural? Comenta desde lo urbano y desde la capital. Debemos de mimetizarnos y tener una mirada de lo rural desde lo rural y analizar qué se ha hecho en ese contexto. Solo para una cuestión de orden, de repente podríamos empezar con estas primeras preguntas para Alex. Alex, te las estoy copiando también en el chat del Zoom para que las puedas revisar porque son bastantes en realidad. Y luego continuaríamos con las demás preguntas para Ignacia, para Carolina, que también se las voy a pegar en el chat para que las puedan tener escritas, ¿sí? Alex, te doy la palabra. A ver, en primer lugar, muchas gracias por los comentarios y por las preguntas. Como dice usted, son muchas, no sé si pueda resolverlas todas. No sé cuánto tiempo tengo tampoco para hacerlo. Trataré de ser conciso, breve y incluir todo lo posible. O sea, yo comenzaré por el final. Yo creo que una cosa que le falta a los proyectos de desarrollo y en general a los pobladores urbanos como nosotros es comprender esta mirada de lo rural desde lo rural. Yo creo que esa me parece una muy interesante y acertada propuesta. Yo creo que valdría la pena empezar a pensar cómo miramos, qué oportunidades tiene lo rural, cómo mira el espacio rural lo urbano, cómo lo integra a sus propias estrategias, qué significa entonces lo urbano para lo... O sea, hay una serie de cosas que pueden ser contrapuestas entre lo urbano como es el lugar peligroso, el lugar de la perdición, el lugar de las oportunidades, el lugar del poder, el lugar del conocimiento, pero también el lugar de la contaminación, el lugar, en fin, yo creo que todas estas miradas de lo rural, desde lo rural y de lo urbano desde lo rural, nos ayudarían a todos a comprender y a pensar en proyectos más efectivos para diferentes categorías. Y además, incorporando cosas que aparecieron en la presentación de Ignacia y el comentario de Carolina, con estas miradas de lo rural y de lo urbano desde la operación rural en diferentes grupos de edad, ¿no? En efecto, el tema de los jóvenes es un tema central, ¿no? Y que, por ejemplo, no hay un programa para jóvenes en Haku Viñay, ¿no? Pero Haku Viñay ha sido un importante elemento que ha contratado jóvenes técnicos rurales para trabajar en tecnología de campesino a campesino con una alternativa laboral, ¿no? Es algo que no estaba pensado, pero que termina siendo una forma interesante de incorporar a la población rural en el propio espacio rural en un trabajo que tiene que ver con las posibilidades de desarrollo de su propio entorno. Yo creo que ese es un punto de partida importante, interesante y a considerar. Y eso tiene que ver con estas posibilidades de oportunidades para los jóvenes, es decir, el espacio rural es distinto para todos, no solamente en términos de las condiciones de pobreza y la proximidad a las ciudades, sino también en tu condición de hombre o de mujer y tu posición, vamos a decir así, en el entorno, tus propias aspiraciones están en juego
en este entorno móvil y complejo en el que pueden optar por lo rural o por lo urbano. Entonces, muchos proyectos han tenido como propósito que la población rural joven no se vaya, pero eso es inevitable. O sea, una buena parte de la población rural joven se va a ir. El tema es cómo hacemos que una parte se quede y que pueda tener una vida interesante en este espacio rural y haga que se genere un equilibrio social y poblacional mucho más consistente y sostenible en el tiempo. Esa es la pregunta. La idea no es evitar que los jóvenes se vayan. Muchos se irán, sus aspiraciones no van a estar de acuerdo a este entorno rural, pero muchos preferirán quedarse. ¿Cómo ayudamos a estos que se quedan y cómo hacemos que el espacio rural sea un lugar atractivo para las nuevas generaciones? Es una de las preguntas que deberíamos plantearnos seriamente. Y eso nos lleva a algunos de los otros elementos que han planteado las preguntas, ¿no? Voy a pasar a la primera pregunta que plantearon, todo el tema de los retornantes, y este tema que es un tema que nos ha mostrado nosotros, ¿no? Cómo existe un contingente mucho más numeroso de lo que pensábamos de población que es móvil o que se encuentra en un intersticio de ubicación entre lo urbano y lo rural, en un periodo, vamos a decir, relativamente largo de tiempos. O sea, la gente que ha retornado no acababa de venir a la ciudad, ya tenían algunos cuantos años, están tratando de generarse un espacio, luego tratan de volver, entonces, pero entonces, ¿por qué este espacio urbano de pronto se convirtió, que era siendo un lugar de oportunidad, dejó de brindar esas oportunidades, por más limitadas y precarias que fueran? Entonces regresan al espacio rural como un espacio de refugio. Lo cierto es que esta población retornante es para el espacio rural, como decía Basadre, un problema y una posibilidad, ¿no? Es ciertamente un problema, o sea, la gente de Comercio han planteado eso, o sea, ocupan espacios que no tenían que ocupar, no hay tierra para todos, ni recursos agropecuarios y posibilidades tradicionales para todos. Entonces, eso plantea un reto de cómo esta población, ¿dónde se va a quedar? Yo estoy seguro que una vez que se estabilice la situación, muchos regresarán a la ciudad, pero otros pensarán la posibilidad de quedarse. ¿Qué significa esta población nueva? Tiene ciertamente un mayor nivel de contacto con el espacio urbano y con la modernidad, y puede plantear ideas nuevas. Yo creo que tenemos que pensar en esta población móvil retornante eventual como una fuente como un reto, pero también como una fuente de inspiración y una fuente de búsqueda de nuevas alternativas. ¿Qué se les está ocurriendo ahorita para solucionar sus problemas de sobrevivencia en un entorno en el que no tienen tierras y no tienen vivienda y tienen que sobrevivir? ¿Qué están haciendo? O sea, saber qué está haciendo la gente es digamos, la primera pista que deberíamos mirar. Están ocupando terrenos, están proponiendo nuevos negocios, están incorporándose, insertando en la cadena productiva, están mirando la tierra abandonada que habían dejado sus padres, sus tíos, sus abuelos, en fin. Todas estas cosas son las que deberíamos empezar a incorporar. O sea, ¿cuántos proyectos? A ver, no es tampoco que todos los proyectos hayan caído en saco roto. O sea, yo creo que sí, no tengo el número, pero sí hay muchos proyectos que han sido replicados por autoridades locales, autoridades regionales, con las limitaciones que tienen, porque un proyecto es un entorno muy complejo. O sea, no solamente requieres una idea, una planificación, el personal apropiado, recursos, financiamiento, etcétera, etcétera. No es tan sencillo replicar un proyecto. Pero en efecto, hay un montón de proyectos que han sido replicados por iniciativas locales, gobiernos municipales y gobiernos regionales, que, a los cuales no siempre los miramos con la suficiente atención. Yo creo que muchos de estos proyectos, desde el PRODERM hasta los últimos, han sido recogidos y recopilados y aplicados, mal que bien, con resultados diferentes en diferentes espacios. ¿Cuánto de esto entra realmente a los planes de desarrollo? Es otra cosa más compleja por comprender, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo que los planes de desarrollo todavía no son el instrumento de desarrollo local que deberían ser en algún momento del futuro, ¿no? O sea, no está todo recogido ahí, pero sigue siendo una de las oportunidades a considerar en los desarrollos del futuro, ¿no? Yo creo que el MIDIS, como bien dijo Carolina, es en este momento el espacio privilegiado con posibilidad de articular este espacio rural, es el que tiene más llegada con sus diferentes programas, ¿no? Más que la misma programa, más que el Ministerio de Agricultura, ciertamente mucho más que el Ministerio de Ambiente. Yo creo que esta preeminencia, vamos a decir así, el que pone el pie en la puerta siempre tiene la posibilidad de abrirla más, tendría que aprovechar esa circunstancia y empezar a jalar también a los otros ministerios, porque es cierto que muchas iniciativas de MIDES requieren del soporte posterior que le podría dar el Ministerio de Agricultura, temas que tienen que ver con el mejoramiento del entorno, tienen que ver con las cosas que hace el Ministerio del Ambiente, cosas que tienen que ver con el espacio de la población y formación de adultos, tienen que ver con los temas del Ministerio de Educación, y así. Yo creo que valdría la pena que en el momento de MIDES piense estas lógicas de sus proyectos desde una estrategia más amplia de desarrollo rural
grado y en todo caso territorial. Seguramente se me pasa algo, pero luego podría tratar de complementar, ya, si no por escrito, lo que falte. Muchas gracias. Bueno, ahora pasaré a releer algunas de las preguntas para Ignacia. En algunos casos, varios de las personas que ingresan ya sea a YouTube o a Zoom no están con sus nombres, así que voy a leer nada más las preguntas. Tengo 3 ahorita para Ignacia, que son: ¿cuáles han sido o son los principales puntos de divorcio entre las propuestas teóricas para encaminar el desarrollo rural y las condiciones que se tienen para gestionar dichas propuestas? Otra pregunta: actualmente, ¿qué es lo que más está funcionando en los territorios rurales con economías de subsistencia en otros países de América Latina? Otra: si las capacidades y alcances de los gobiernos locales pequeños siempre han sido limitadas, ¿qué medidas son urgentes para apoyar los proyectos de desarrollo rural con ellos? Hay como un comentario, pregunta, que alude a la línea de base de intervención asociada con los países miembros como el Perú. O sea, un poco como la reflexión si hay algún tipo de línea de base con respecto a ello. Esas serían las preguntas para Ignacia. Ignacia, te doy la palabra. Gracias, Ahmed. A ver, me disculpan si no contesto como directamente pregunta a pregunta, pero quiero recoger algunas cosas que, bueno, que ya salían previamente en las preguntas de Alejandro y tratar de a partir de ahí responder algunas de las cosas que se mencionaron, que se plantearon ahora. A propósito de esto de la línea tenue entre el urbano rural que comentaba el colega de Costa Rica y la necesidad por la cual partió Alejandro su respuesta de mirar lo rural desde lo rural, ¿no? Que yo también coincido ciertamente en la necesidad de hacerlo, digamos. Entonces, a ver, yo creo que la única forma de mirar lo rural desde lo rural es, voy a decir algo absolutamente obvio, pero es mirarlo desde lo rural, o sea, desde los actores que viven en la ruralidad y que tienen acción y decisión en la ruralidad, ¿no? Porque nosotros desde Lima, Santiago, Bogotá, podemos ser mucho más cercanos a lo rural que otros actores de Lima, Santiago y Bogotá, pero seguimos siendo actores predominantemente urbanos. Entonces creo que desde ahí el peso y la buena parte de la academia está en las mismas condiciones, aunque ciertamente hay universidades más cercanas a lo rural o con mucho mayor vínculo en términos de su producción a los temas rurales, etcétera, pero ciertamente ahí hay un rol que me parece a mí que le cabe fuertemente a los propios actores de los territorios rurales, y con eso estoy hablando sin duda de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, de zonas fuertemente rurales. Yo creo mucho en la descentralización, creo que es muy importante fortalecer capacidades locales, aunque ciertamente entiendo y reconozco que los gobiernos, había una de las preguntas por ahí, los gobiernos locales, mientras más rurales y más pequeñas las localidades, además más debilidades, menos capacidades de gestión tienen, menos recursos también asociados, entonces tampoco es que lo que quisiera decir es que ahí es donde está la solución en términos de entregar en el fondo el espacio de decisión a lo local, pero sí creo, porque además hay mucha evidencia que así lo muestra, por ejemplo, que todos estos esfuerzos de articulación a los que estábamos haciendo referencia, de lo difíciles que son, se tienden a resolver mucho mejor en los hechos a nivel local, por el día a día de personas que se conocen entre sí, que llevan años trabajando primero en un servicio público, después en una alcaldía, después en un distrito, en el fondo se mueven a nivel local de mejor forma, conocen a los actores de las comunidades, etcétera, y suelen poder resolver en la práctica cuestiones que vienen mal pensadas, diseñadas o resueltas desde Lima, Santiago, Bogotá, por poner los mismos ejemplos anteriores en términos de la distancia, de procesos muy bien diseñados técnicamente, etcétera, pero que en el fondo se condicen muchas veces poco con las posibilidades reales de lo local y de lo rural, y que se resuelven mucho mejor en los hechos, aún a pesar de todas las restricciones de recursos humanos, técnicos, etcétera. No es suficiente, sin duda que no es suficiente. Yo creo que hay que apostar en esa lógica a una estrategia
como han dicho también los colegas, mucho más de articular distintos tipos de intervenciones. Creo que se requiere una fuerte intervención, probablemente muy centralizada en términos de cerrar brechas de acceso a bienes, infraestructura, y con infraestructura estoy también pensando, por ejemplo, hoy día lo evidente que se nos ha hecho todos los temas de infraestructura digital y conectividad digital, etcétera. Todavía tenemos mucha deuda de infraestructura física, de agua potable y otras por el estilo, pero se nos van, en el fondo, sumando las demandas y las necesidades, pensando, por ejemplo, en la incorporación y la participación más activa de los jóvenes, en esta forma en que los jóvenes bien resuelven de moverse mejor entre lo urbano y lo rural, que requieren probablemente todo este conjunto de acciones definidas mucho más centralizadamente, en términos de ver dónde están las mayores brechas, direccionar recursos y en el fondo, hacia esas localidades, más que dejar ese tipo de decisiones a la acción más local. Entonces, creo también que se requieren diseños estratégicos de escala nacional, ojalá lo más pertinentes, flexibles y territorializables posibles, pero que sí, o sea, estoy lejos de querer decir aquí que la respuesta es solo lo local, pero sí creo que lo local requiere un espacio mucho más grande de acción y de intervención desde esta perspectiva de mirar lo rural desde lo rural. Y en línea con eso, a propósito de la pregunta o del comentario sobre qué cosas funcionan bien en determinados territorios rurales, la evidencia que muy cualitativa y de casos de buenas prácticas, digamos, de territorios, por ejemplo, con mayor capacidad de inclusión de jóvenes rurales. Yo comparto también con el colega de Costa Rica que decía que la condición más generalizada de la ruralidad, de la juventud rural, es muy frustrante, efectivamente. Él mencionó aquí los temas de suicidio, están los temas de violencia, o sea, no es que la mayor parte de los casos sean de oportunidades ni de éxito, pero cuando uno encuentra casos en el fondo de territorios donde tienden a generar mejores oportunidades, efectivamente encuentra casos de lugares donde los gobiernos locales juegan un rol súper activo. Al menos en algo que termina siendo bien central en esta lógica que también se comentaba como de habilidades más blandas, que tiene que ver con dar voz, con abrir espacios de participación y en el fondo mayor posibilidad de sumarse para los jóvenes a estos espacios de decisión que generalmente, históricamente, han sido adultocéntricos y masculinocéntricos, además, o sea, pensando de nuevo en las mujeres jóvenes rurales. No basta con dar voz a cargo de los gobiernos locales, se requiere educación más pertinente, se requiere, y yo insisto en que se requiere mucho entender de mejor forma estas transiciones o estas dinámicas, transformaciones de las dinámicas de la ruralidad a las que hemos estado haciendo referencia durante toda esta tarde. Mi sensación no es que las propuestas teóricas, o sea, que haya una distancia entre la teoría y la acción sin lugar a dudas, pero básicamente mi percepción es que los procesos sociales, económicos, políticos avanzan mucho más rápido que la capacidad de respuesta de los gobiernos y de las políticas de esos procesos, y a todo nivel, digamos, no solamente a efecto de lo que estamos conversando, pero yo creo que la lectura que tenemos hoy día sobre qué es la ruralidad es mucho más compartida, consensuada y clara de las capacidades y el instrumental de políticas y de respuestas que tenemos para leer esa ruralidad. Entonces, probablemente, volviendo por aquí, voy a ir cerrando, al caso de los jóvenes, si ofreciéramos alternativas a los jóvenes más centradas en esa lectura, digamos, que tenemos y que sabemos que los jóvenes, no sé, lo que decían algunos, ¿no? Van a estudiar a la ciudad, pero duermen en el campo y a veces trabajan unos días y los otros estudian. En el fondo, hay mucho más movilidad, que de nuevo nos cuesta entender desde el urbano además, pero que sí son espacios de proyectos de vida posibles y realizables, pero no hay respuestas de política para esos proyectos de vida. Ni escolares, ni educacionales, ni laborales, ni menos como de integración social en su conjunto. Entonces, lo que está al debe, a mí me parece que no es ni la teoría ni la comprensión que tenemos, siempre podemos mejorar sin lugar a dudas nuestra comprensión, pero de los procesos, sino que la capacidad de traducir esos procesos
en acciones de política y por lo tanto en programas y en proyectos acordes con esa demanda. Lo dejo hasta ahí. Gracias, Ignacia. Podemos revisar algunas de las preguntas. También ya copié al chat, en este caso para Carolina. Hay algunas preguntas nuevamente que no tienen nombre de la persona que la hace. Hay una primera que dice, en el contexto del COVID en el que nos encontramos, ¿cuáles serían las políticas públicas más favorables para los pequeños emprendedores rurales que han visto afectados sus proyectos de salida al mercado? Otra pregunta es de qué manera se pueden combinar proyectos de desarrollo con transferencias monetarias para hogares rurales más vulnerables. Otra tercera, ¿qué estrategias se requiere para implementar, para generar evidencia cualitativa y cuantitativa para identificar el potencial de los hogares que migran y en particular de los que han retornado a los espacios rurales desde las ciudades por la pandemia? Desde el Ministerio de Desarrollo, desde el sector de desarrollo, qué lineamientos para el desarrollo rural son indispensables de plantear y promover y cómo asegurar que se implementen. Hay una de Wilmer Bermejo. La nueva convivencia social hace que se mire hacia atrás, es decir, usar lo que brinda la naturaleza para poder protegernos de la pandemia. Pero también se produce el fenómeno de la inmigración, es decir, el regreso de los que se fueron de nuestro territorio. Esto va un poco en la línea de la anterior pregunta. Por tanto, ¿se tienen que recrear las nuevas propuestas de proyectos de desarrollo territorial? Pregunta. Han ido llegando, además de estas, otras preguntas que no están pensadas para uno de los panelistas en particular, que las voy mencionando para que de repente en una segunda ronda, si nos da el tiempo, las podamos comentar. Hay una que dice de Jorge Luis Pumaquispe, ¿cuál es la proyección para disminuir y cerrar la brecha de la pobreza del ambiente rural con relación al desarrollo programático y estructural del país? Otra persona felicita primero el conversatorio, que es un tema urgente además en el contexto en el que nos encontramos. Las mujeres, como de hecho se ha mencionado, particularmente las indígenas. Sin territorios rurales existe un proceso de federación del campo como grupo excluido a agentes de cambio desde una mirada integral del territorio y de desarrollo sostenible. ¿Qué limitaciones existen para fortalecer a las mujeres desde proyectos tradicionales, es decir, predominantemente agropecuarios, orientados al mercado y a la unidad familiar? Emilio Ceballos comenta también, en Honduras hay experiencias de trabajo de mancomunidades para utilizar los pocos recursos de las municipalidades de manera compartida entre varias de estas municipalidades. Un poco como para abonar a lo que se estuvo comentando. Franco Calderón nos pregunta también, ¿ocurre que los trabajos de muchos de los ministerios ya están dirigidos o se lanzan solo para formalizar o ampliar contratos? Comenta un poco cómo se manejan este tipo de situaciones. Y ya, hasta ahí. Hay algunas más, insisto que de repente no vamos a poder contestar todas. Le doy la palabra primero a Carolina y de ahí si hay deseos de Ignacio o de Alex Díez para comentar algunas cosas. Carolina. Gracias. A ver, tratando de ser muy, muy breve en aras del tiempo y darle oportunidad a nuestros expositores que sean los que respondan. Yo quisiera hacer dos comentarios. Uno, la pandemia ha golpeado duro a los hogares rurales, sobre todo porque muchos hogares en esta estructura diversificada que presentaba Alex dependían buena parte de sus ingresos y de sus actividades en el empleo rural no agrícola. Y ha quedado congelado en muchas zonas por un buen tiempo. Eso genera una mayor presión para los hogares rurales porque el grueso se ha quedado solamente con sus ingresos derivados de la producción agropecuaria, que son más o menos como la mitad de sus ingresos en promedio, y de las transferencias del sector público, que son importantes para los hogares rurales, sobre todo para los más vulnerables, pero eso limita sus posibilidades de invertir y de mantenerse productivos.
Creo que los hogares más vulnerables han experimentado unas situaciones en estos meses de cuarentena muy difíciles, muchos de los cuales se han visto forzados a consumir sus propios activos productivos, con lo cual necesitan un apoyo porque si no, no van a poder reengancharse en las actividades productivas, sean para autoconsumo, sean para generación de ingresos, y si a eso le añadimos que algunos de esos hogares han recibido además esta migración de retorno, tienen más miembros que sostener. Entonces creo que es muy importante que en esta mirada de atención a la emergencia, programas, intervenciones como las que tiene el MIDIS a través de FONCODES, sean muy sensibles a esta urgencia de recuperar activos, recuperar medios de vida rápidamente para poder seguir pensando en opciones de desarrollo, ¿no? Claramente los gobiernos locales son un aliado importantísimo, pero también claramente tenemos que reconocer que las opciones de coordinación, más allá de la coordinación formal entre el Estado Nacional y los gobiernos subnacionales, temas de desarrollo productivo, por ejemplo, de inclusión económica, no son, no tenemos demasiados buenos ejemplos. Tenemos algunos, pero no demasiados, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar justamente en esa línea. El MIDIS tiene unos lineamientos para el trabajo en lo rural, pero creo que, como bien decían Alejandro e Ignacia, el mundo rural hoy día es mucho más complejo de lo que estamos mirando desde fuera. Creo que es mucho más dinámico, y creo que el desafío, sobre todo hoy día, es responder desde las políticas públicas a la diversidad. Y para eso tenemos que conocer mejor, ¿no? Yo creo que nos falta mucha etnografía del mundo rural hoy día para tener más elementos, para cuestionar las intervenciones que tenemos hoy día a la luz de las dinámicas, de las realidades, de las miradas desde los actores rurales. Yo creo que ahí hay una oportunidad que no deberíamos desaprovechar. Es difícil hacerlo ahora, en el marco de una pandemia, en el marco de restricciones a la movilidad, con distanciamiento social, con enormes nuevas desconfianzas entre los lugareños y los afuerinos, pero el MIDIS tiene una cantidad enorme de actores que trabajan para el MIDIS en las comunidades rurales, ¿no? Este acompañamiento familiar, proveedores y distribuidores de Jaliwarma, personas relacionadas con los núcleos ejecutores de FONCODES, que podrían ser la fuente de esa información cualitativa y cuantitativa que le permitan al MIDIS remirar sus intervenciones rurales a la luz de estos nuevos tiempos, de estas características, e identificar en ellas oportunidades derivadas de estos nuevos contextos. Exigencias como la necesidad de reponer activos productivos urgentemente en hogares que ya están trabajando con Haku Wiñay, pero también oportunidades derivadas, por ejemplo, de el retorno de migrantes a hogares rurales, el mayor uso de tecnología que tienen los jóvenes como parte del instrumental para nuevas formas de desarrollo. Yo creo que también hay que mirar estas oportunidades, y creo de nuevo que el MIDIS tiene una oportunidad privilegiada justamente por su mayor presencia en territorios rurales para hacerlo. Así que lo dejaría ahí para que puedan comentar algo más nuestros expositores. Muchas gracias, Carolina. Alex, Ignacia. De repente empezamos por esta vez con Ignacia. Yo, algo muy breve, y en realidad va muy en la línea de lo que estaba diciendo Carolina ahora al cierre. Yo creo que parte importante pensando en el contexto que vivimos hoy día, del giro que debemos empezar a hacer en el muy corto plazo en toda América Latina, es pasar de la atención y de la prioridad puesta en la emergencia a mirar, la emergencia sigue efectivamente, pero cómo vamos a hacer para la reactivación. Creo que todavía estamos muy centrados en términos de respuestas, no sé, si vamos a dar otro subsidio adicional o otro ingreso, y en el fondo y hay que empezar a pensar conjuntamente eso con la estrategia de reactivación, porque esto va a requerir un tiempo largo por delante.
Y donde coincido mucho con Carolina es en el fondo la tremenda oportunidad que tiene el MIDIS, si efectivamente es el sector en Perú que está a cargo de la atención de la población rural, para hacer las dos cosas al mismo tiempo, digamos, porque en muchos otros países tenemos el problema adicional este que decíamos de la articulación también para estos efectos, porque la emergencia está en algunos sectores y el potencial de reactivación en otros, entonces las dificultades de articulación que ya normalmente tenemos, digamos, también las vamos a ver evidenciadas en este esfuerzo de gestión de la emergencia y reactivación, o no. Y ustedes tienen en ese sentido, al menos para efectos de este conjunto de población y de territorios de los que estamos hablando, en sus manos las posibilidades de ir pensando conjuntamente las dos cosas, un poco en la clave que venía comentando Carolina. Así es que me quedaría con esa reflexión final. Perfecto. Muchas gracias, Ignacia. Alejandro, por favor. Sí, también muy brevemente, yo coincido ampliamente con lo que han señalado. Bueno, hay que tener en cuenta que esta pandemia va a golpear muy duramente al espacio rural, como ya lo está golpeando. Los impactos se van a ver ahora, primero porque la expansión de la pandemia ha venido de Lima, al norte, a la Amazonía, y ahora está golpeando mucho a la zona centro-sur rural, ¿no? Urbana y rural. Pues la llegada va a sentirse en términos de los estragos de la propia enfermedad, pero también, como bien dijo Carolina, en la afectación del próximo ciclo productivo. Es decir, los impactos ahora se han dado en meses en los cuales la gente todavía puede vivir en parte de sus cosechas y lo que tiene de la campaña anterior. El tema es qué pasa cuando ahora vamos a tener que comenzar la nueva campaña. Muchas familias rurales tienen una inserción al mercado, no es necesariamente en términos proactivos, sino más bien entran al mercado para poder sobrevivir. Entonces, esta afectación, este mercado está alterado. Entonces, esta posibilidad de comprar y vender productos, de tener insumos y una serie de los elementos que las familias necesitaban para su sostenimiento simplemente, están a ser afectados. Es decir, toda esta pandemia va a terminar reduciendo varios puntos la pobreza rural, ¿no? Y va a significar un bache importante en los esfuerzos que se han hecho en los últimos años justamente para disminuirla. Yo creo que, en efecto, hay que ir pensando creativamente en cómo remediamos eso, cómo aprovechamos las nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, es cierto, no se puede ir ahora al campo como se podía hace unos meses, ¿no? Pero hay que pensar qué es lo que vamos a hacer cuando podamos volver, cuando se pueda ir regresando, y eso tiene que ir planeándose desde ya, porque no, el día dice, bueno, se autoriza a salir al campo, si ese día queremos decidir salir, estamos perdidos. Hay que planear eso meses antes, ir previendo cuál va a ser la estrategia post-COVID desde ahora. Yo creo que, como bien dijeron, el MIDIS es uno de los ministerios mejor posicionados para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, Ignacia, Carolina. La verdad, una mesa sumamente interesante. Estoy seguro que las personas que nos están siguiendo a través de Zoom y YouTube van a tener una expectativa adicional sobre preguntas que además han ido surgiendo en el camino. Y esa es justamente la riqueza de eventos como este, que no solamente presentan resultados, hallazgos de las investigaciones, los estudios, sino también permiten responder algunas preguntas y abrir también preguntas que podrían eventualmente responderse a través de otros estudios. Yo, de manera rápida, quiero rescatar algunos puntos que ustedes han venido tocando en el transcurso de sus presentaciones y de sus comentarios. Lo primero es ver cómo va cambiando la tipología de lo que consideramos rural. Eso de inicialmente tomarlo como lo opuesto a lo urbano y cómo eso en el tiempo ha venido cambiando para bien. Como hoy tenemos un espacio en donde debemos identificar que es un espacio diverso, en donde también puede diversificarse las actividades económicas, que también hay una relación estrecha, en algunos casos más que en otros, es cierto, pero hay una relación estrecha con lo urbano, y hay también una temporalidad de la permanencia de personas en las zonas urbanas y rurales, y eso naturalmente genera también algunos compromisos y expectativas y además acciones específicas para estos territorios. El enfoque territorial
para asegurar el desarrollo rural creo que es importante y ha sido destacado en cada una de las participaciones. Alex comentaba sobre los tipos de proyectos y cómo estos han venido no solamente ajustándose en el tiempo, sino también pueden categorizarse de diversas formas dependiendo en dónde nos coloquemos y cuál es el objetivo específico. Y ese es un tema que más allá de lo histórico, también es necesario reconocer para ver cómo en una dinámica, como ya se ha comentado, variable, vamos a intervenir. Entonces, en esa línea también hay preguntas como qué tipo de abordaje requerimos si es que necesitamos tener una mirada territorial. No se ha comentado en el transcurso de la sesión, pero por ejemplo la pregunta de si estamos hablando de del mismo abordaje en zonas rurales de la sierra o de la selva, requiere también un enfoque distinto y lo hemos visto con Jacuguiña y Noa Hayatay. Efectivamente sí necesitamos manejarlo de manera diferente. Necesitamos entonces en esa línea tener un diagnóstico que nos asegure contemplar lo dinámico del enfoque de trabajo rural, que necesitamos en esa línea mirar que existen diferentes campos de acción, que estos se desarrollan en un marco y en un contexto determinado, y en esa línea el trabajo territorial es fundamental. Como comentaban, efectivamente el MIDIS es por esencia un ministerio que ha venido trabajando el tema rural, no solamente porque tiene programas que han venido concentrando sus acciones también en zona rural, sino porque el MIDIS es un ministerio articulador. En la línea de la articulación intersectorial e intergubernamental permite tener acciones enfocadas en territorio que faciliten el proceso bajo un abordaje también integral y territorial. Entonces, en esa línea sí resaltamos y mantenemos el compromiso de seguir trabajando en la zona rural. Es cierto, tenemos compromisos también que están concentrados en zona urbana y en la articulación con lo rural, pero sí vamos a seguir manteniendo ese trabajo, no solamente nosotros, sino también otros ministerios como el Ministerio de Agricultura, con el que hemos venido articulando muchas de las acciones. Y claro, el marco de la pandemia es un reto, sí, efectivamente vamos a ver los efectos de aquí a un tiempo en adelante, pero también es una oportunidad de poder remirar lo que venimos haciendo para poder tener una mayor efectividad de nuestras intervenciones. Y en esa línea, eventos como este nos permiten tener cada vez más información para poder tratar de apostar a la información con mayor evidencia y en esa línea mejorar la posibilidad de tener una mayor efectividad. Entonces, sin más preámbulo, nuevamente les agradezco a todos los miembros de la mesa, una mesa muy interesante, el compromiso de seguir comentando sobre los temas que se han venido hoy detallando, y también agradezco a todas las personas que nos siguen en vía Zoom y YouTube. Los invitamos a visitarnos a través de nuestras dos páginas web, además naturalmente de la del Ministerio, una que es Evidencia MIDIS, que nos permite ver los resultados, los hallazgos de los estudios y evaluaciones, y la otra Redinforma, que nos da detalles sobre la información sobre desarrollo e inclusión social, y que justamente coge algo de lo que se ha venido tocando aquí. La articulación nos permite también ver de manera conjunta a una persona, un hogar, una familia, y en ese aspecto la necesidad de información no procede de un solo sector, no procede de un solo nivel de gobierno, sino de diferentes que nos van a permitir mejorar el abordaje conjunto. Nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia y los invitaremos para la siguiente sesión de miércoles de Evidencia MIDIS. Gracias.